Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este curso de alabanza y adoración que tenemos en venidyadoremos.com. Mi nombre es José García y me da mucho gusto que me acompañes. Vamos a orar a Dios para pedir su gracia en este tiempo una vez más. Padre, recibimos de ti la gracia y la fortaleza que nos has dicho en tu palabra que recibimos a aquellos que guardan tu palabra. Te pedimos, Dios, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, esté sobre nosotros y que podamos escuchar tu palabra de una manera clara en nuestro corazón. La recibimos, Señor, apreciando el deseo tuyo de que nosotros estemos rendidos a ti, porque es para nuestro bien. Gracias porque nos amas y gracias porque estás con nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo durante todas estas semanas el tema conocer a Dios por medio de la persona de Jesús y estamos en la parte 5. La semana pasada estuvimos leyendo el versículo 22 de Mateo capítulo 13 y hablamos sobre el afán y lo que puede producir en nuestras vidas y nos quedamos solamente en la parte A del versículo. Ahora vamos a ver la parte B y vamos a leerlo una vez más. Verso 22 de, del capítulo 13 de Mateo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Una de las características que Jesús menciona en este y los anteriores versículos que hemos leído en las pasadas enseñanzas de este pasaje es que el verbo oír tiene una connotación de escuchar atentamente para después obedecer la instrucción de Jesús. Así que en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar con la realidad de decidir qué es lo que vamos a hacer ante dos alternativas que se nos ponen enfrente, la opción de Jesús o la opción que encierra el mundo, la carne y Satanás. La palabra infructuosa en este versículo tiene el significado de estéril, vacío, sin fruto. Así que el que siembra la semilla hace su parte esparciendo las buenas noticias de Jesús. Pero para el oyente va a existir una franca oposición para que el Evangelio de Jesús no genere los frutos de vida en su corazón. Los frutos se van a ver reflejados en el diario vivir ante las decisiones que tomemos. Si la palabra ha penetrado en nosotros y de verdad la atesoramos, cuando vengan las circunstancias contrarias podremos decidir por la opción de Jesús. Siempre estaremos auxiliados por la gracia y el poder del Espíritu Santo, lo cual es una garantía de nuestra victoria en Cristo. Jesús pone el ejemplo, hablando de una semilla que es sembrada en terreno espinoso. Estas espinas ya existen en la vida de las personas antes de escuchar el mensaje. Lo que la palabra trata de hacer es penetrar entre estas espinas que son fuente de aflicción del mundo y desde ahí ayudar a las personas a que puedan abandonar el engaño al cual han sido sometidas por esa corriente. La palabra de Jesús es suficientemente poderosa para romper cualquier cadena, pero hay algo en donde Dios no va a intervenir y es en nuestra libertad para decidir. Eso nos toca a cada uno de nosotros. Sin embargo, si vivimos en una comunión íntima con Jesús, nos va a ser mucho más fácil optar por su instrucción, ya que nuestra carne podrá estar sometida al Espíritu. Jesús se refiere a la riqueza de este mundo como un engaño. Y la palabra riqueza en este versículo significa más o menos algo así. Nos da la idea de llenura de dinero, llenura de posesiones, llenura de abundancia y también da la idea de un legado valioso. Entonces se refiere básicamente a un atesoramiento de los bienes materiales, cualesquiera que estos sean, y de la búsqueda constante de más riqueza a pesar de tener lo necesario, sin tener una medida de equilibrio. Jesús, como siempre, va al centro de nuestro corazón en relación a lo que atesoramos y en relación a cualquier actitud de nuestra vida. Así que en Mateo capítulo 6, verso 19 y 20 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Jesús nos invita a darle a los bienes un valor medido, un valor no más alto del que deben de tener. Porque según el valor que le damos son los estragos sufridos cuando estos se pierden. Cualquier bien material está sujeto a pérdida, eso es una realidad. Y entre más se tiene, más se invierte en el esfuerzo de no perder los bienes.
Los grandes gurús de las finanzas reconocen que al tener mayores riquezas se necesitan emplear mayores estrategias para no perder los activos. La pérdida puede ser tan devastadora para algunas personas porque su enfoque está puesto en la obtención de la riqueza y eso es una realidad absoluta. Jesús sigue diciendo en el verso 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Estos tesoros espirituales, tesoros celestiales, están al alcance de los cristianos que han nacido de nuevo. Las bendiciones que recibimos por vivir en el Espíritu son tan profundamente satisfactorias que sacian nuestra vida y nos enfocan en lo que es de verdad importante, la palabra de Jesús. No quiere decir que no debamos tener recursos económicos, sino que estos no deben ser el móvil que le dé sentido y valor a nuestra vida. Jesús concluye con lo siguiente en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que la invitación de Jesús es a que no atesoremos en esta tierra, sino que hagamos tesoros espirituales de vida eterna. Por eso Pedro le dijo a Jesús, descubriendo esta verdad, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El tema del dinero y los bienes materiales fue algo que Jesús abordó con claridad y no fue un tema que dejó a la deriva. Jesús le dio al dinero el lugar que debe tener para no ser una espina dolorosa en la vida. Cuando Jesús comenzó su ministerio, se dedicó en totalidad a la misión del Padre. No hay una referencia bíblica de que haya combinado el ministerio con una actividad de trabajo para subsistir. En realidad vivía en una total dependencia del Padre y de su provisión bajo la guía del Espíritu Santo. Sin embargo, como el fruto de su actividad ministerial, comenzaron a llegarle recursos económicos que venían de las personas como una forma de agradecimiento por lo que Dios hacía a través de él. Esto lo vemos en Lucas capítulo 8, versos del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Vemos entonces que había muchas mujeres que por agradecimiento y por seguir escuchando la palabra seguían a Jesús y entendían que para que él pudiera dedicarse a tal misión lo tenían que apoyar con todos los recursos económicos a su alcance y también a los 12. Jesús no rechazó su ayuda, al contrario, se agradó de que usaran estos recursos para honrar a Dios, porque los bienes en las manos de los creyentes deben ser para el servicio de su obra. Seguramente vinieron más recursos de otras fuentes, por lo que posteriormente Jesús delegó a un tesorero que se encargara del manejo de ese dinero, y este fue Judas. Esto lo vemos confirmado en Juan capítulo 13 y otros versículos y otras escrituras, pero vamos a ver este ahorita en particular. En el verso 27, justo están en la última cena, dice, y después del bocado Satanás entró en él, es decir, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Verso 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tiene la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Así que el dinero que recibía Jesús era destinado para subsistir naturalmente y para ayudar a los pobres. Judas era el tesorero, pero el engaño de la codicia lo llevó a la perdición. Cuando Jesús fue ungido en Betania por María, hermana de Lázaro, sucede una situación muy evidente con Judas. Esto lo vemos en Juan, en el capítulo 12, en el verso 3 en adelante. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Verso 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Verso 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres,
sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Una vez más notamos que el dinero se destinaba para ayudar a los pobres. Judas estaba encargado de darlo y Jesús le dio esa libertad de decidir a quién se lo daría. Claro, también Jesús le indicaba a quién dárselo, pero tenía Judas también esa libertad. Era bien sabido por los apóstoles que Judas era el tesorero, pero también era el encargado de las compras. Así que al tener autoridad sobre el manejo de las finanzas podía opinar en el caso del perfume, aunque sabemos su verdadera motivación. Un ministerio que de verdad sirve a Dios no está enfocado en la obtención de los recursos económicos para subsistir. Su sostenimiento viene de parte de Dios como resultado de hacer primero la obra. Jesús nunca pidió recursos económicos para poder vivir y ejercer su ministerio. Ejerció su llamado y esto fue lo que trajo los recursos para subsistir en todo lo que humanamente necesitaba. Es decir, lo hizo diferente a como muchos ministerios operan el día de hoy. Él no quiso hacerse cargo del dinero que llegó a sus manos porque estaba totalmente enfocado en predicar el Evangelio. La función del ministro de Dios no es estar enfocado en los recursos económicos que obtendrá del ministerio. No debe estar enfocado en los bienes que posee o lo que le hace falta, y menos de anhelar más de lo que Dios le provee. Es una gran tentación servirse del ministerio para enriquecerse, y Judas nos muestra el caso de un ministro escogido por Dios para administrar las finanzas, del cual se esperaba lo hiciera con integridad, pero él decidió no hacerlo. Jesús enseñó en diferentes formas a sus discípulos sobre el engaño de las riquezas y presentó la solución para no caer en semejante engaño. En Mateo capítulo 6, verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra Señor en este versículo también significa maestro. Así que no podemos servir a dos maestros con enseñanzas totalmente opuestas. Finalmente optaremos por uno y rechazaremos al otro. Jesús claramente dice que no podemos servir a Dios si nuestros intereses están puestos solamente en obtener riquezas y cúmulo de ganancias y bienes materiales. Así que podemos autoengañarnos y pensar que estamos sirviendo a Dios. Podemos estar al frente quizás, pero si nuestra motivación es hacia el dinero, entonces no estamos verdaderamente sirviendo a Dios, sino a las riquezas. La palabra riqueza en griego se traduce como mamón. Tiene un equivalente a la combinación del dios griego Hades y el dios romano Dispater, a quien se le identifica como Plutón Hades, y a quien se le adoraba como el guardián de las abundancias de la tierra. Tiene que ver con lo que llamamos la avaricia. Jesús continúa en el versículo 25 de Mateo 6 diciendo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús va a una parte todavía mucho más profunda de la vida, que tiene que ver con la subsistencia básica. Si logramos depender de Dios desde la cuestión más elemental, que es la provisión para el comer y el vestir de la vida diaria, haciendo lo que está a nuestro alcance y dejándole el resultado final, podremos servir a Dios con paz, sabiendo que Él nos va a proveer en su momento. No seremos defraudados porque Él nunca falla. Es una invitación a superar el afán por querer subsistir exclusivamente por nuestros propios medios y confiar en que el Padre sabe nuestra necesidad. Por eso es que habló de afán y habló del engaño de las riquezas, porque están íntimamente ligados. Nuestro enfoque debe estar primero en que Él reine en todo y para todo en nosotros.
Así que Jesús demostró constantemente con sus obras que el dinero no debe ser el primer recurso que se necesita para hacer la obra del ministerio. Y lo enseñó tanto porque sabía que esa tentación se acercaría a cada uno de los creyentes en su nombre. Esas enseñanzas las escuchó Judas, y él vio la manera como el reino de Dios resuelve las cuestiones de forma tan diferente a la humana. Si Jesús le entregó el cuidado del dinero a Judas, dinero que era el fruto del ministerio, era porque quizás Judas ya se movía en esa esfera administrativa, pero de forma corrupta. Jesús quizás buscaba de su corazón el arrepentimiento mostrándole cómo operaba el reino de Dios y dándole una nueva oportunidad de manejo de las finanzas. Lo cierto es que Judas no mostró signos internos de conversión, ya que era un ladrón en lo oculto, que se dejó deslumbrar por el dinero. Durante el ministerio de Jesús se puede notar que no había una tendencia a acumular el dinero y que pasaron también por momentos donde no tenían lo suficiente, para entonces ir al terreno del milagro de la provisión. En la alimentación de los 4000 en Mateo capítulo 15 hay detalles muy interesantes. Y vamos al verso 32, dice: Y Jesús llamando a sus discípulos dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Verso 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Verso 34, Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Había dinero para comprar pan, pero no suficiente. Solo tenían 7 panes y unos pescados y estaban en el desierto. La compasión por la necesidad de la gente superó la limitación y así vino un milagro de multiplicación extraordinario. Al ministerio que de verdad sirve a Cristo le llegará dinero para la obra, pero nunca será el suficiente, porque Dios diseñó la victoria por medio de la dependencia y el milagro sobrenatural. Si un ministerio depende de sus propios recursos para obtener lo necesario para subsistir, si lo logra, tarde o temprano caerá en el engaño de las riquezas. Perderá la oportunidad de la bendición sobrenatural que es mejor. El ministerio de alabanza y adoración no está exento de este conflicto. La historia de los inicios de la industria musical cristiana y esta herencia recibida como una forma establecida de cultura cristiana bien adaptada y aceptada el día de hoy, lo cual no es del todo la doctrina de Jesús, lo demuestra. La alianza de los músicos y cantantes cristianos con el sistema de la industria musical secular han dado a las grandes empresas y sus sellos discográficos la fuerza para nulificar toda la efectividad de un ministerio tan necesario en la iglesia. Y eso es una realidad, y hay que verlo tal cual es. Hay profesionalismo, hay alta calidad en las producciones, pero a cambio se ha comprometido la verdad esencial del ministerio. Es sabido en la actualidad que la gran mayoría de empresas promotoras del talento cristiano pertenecen a no creyentes en Jesús, sino a empresarios que solo buscan el interés del dinero. No pocos cristianos se han deslizado por el engaño de las riquezas, la promoción y las luces de los escenarios. Por otro lado, estas alianzas monetarias han llevado a la mayoría de los sellos cristianos a ser absorbidos por los grandes sellos seculares, sellos musicales. El ministerio de alabanza y adoración no tiene que ver con fama, no tiene que ver con dinero y promoción humana. Siempre que algunos de estos 3 elementos, fama, dinero y promoción, están presentes en un ministro de alabanza o en un ministerio, el ministerio tarde o temprano perderá la efectividad de su llamado. No quiere decir que Dios no se pueda manifestar, porque finalmente Dios es un Dios de misericordia y ve el corazón de la gente en necesidad. Pero el ministerio no estará ejerciendo el llamado profundo el cual Dios diseñó en su palabra. Muchos músicos y cantantes cristianos que comercializaron su talento han terminado desviados de la fe, o por el engaño de las riquezas, o porque simplemente los engañaron para aprovechar su talento. Y hay mucha evidencia y no podemos negarla. Yo estuve haciendo un estudio profundo sobre este tema, ya llevo algunos meses haciéndolo, y encontré que la gran mayoría de músicos cristianos aquí en Estados Unidos que se involucraron
con sellos seculares, es decir, con la industria musical secular, terminaron apartados en su mayoría del Evangelio. Muchos de esos grupos musicales cristianos tocaban para la iglesia, pero también tocaban para el mundo. Entonces, los sellos musicales, las industrias musicales les facilitaron eso, para que ellos no sintieran que estaban abandonando su fe en Cristo. Pero el hecho de combinar las dos cosas, tarde o temprano los fue apartando y muchos de ellos se fueron al mundo. Muchos de ellos se perdieron en el mundo. Muchos de ellos perdieron la efectividad del ministerio que Dios había puesto en sus manos. Y esto es histórico y tiene sus razones. Ya lo iremos viendo en uno de los blogs que voy a escribir, donde voy a presentarles la historia de la música contemporánea, la música cristiana contemporánea, y cómo es que de alguna manera toda esta industria comercial fue entrando y cómo de alguna manera ha venido afectando la pureza del ministerio. Y si esto es algo que tú y yo no reflexionamos como músicos, como cantores del Señor, vamos a perder el enfoque de lo que es verdaderamente más importante. Y lo más importante de todo es que ministremos a Dios y llevemos al pueblo de Dios a su presencia. Si nosotros estamos enfocados en la producción musical, estamos enfocados en la producción de un disco, estamos enfocados en la producción de conciertos y de tantas cosas, esto en realidad nos puede desenfocar de lo que es verdaderamente importante, porque a tantos detalles y tantas cosas podemos perder lo que es más importante. Así que he estado viendo algunas entrevistas que les han hecho a algunos de los cantantes con mayor éxito cristianos que existen en Estados Unidos. Y he estado viendo cómo muchos de ellos han tenido en su momento que apartarse de este ambiente para reenfocarse. ¿Por qué razón? Porque este ambiente de alguna manera que está manejado por los hilos seculares está bajo estándares de promociones, de contratos y de tantas cosas que vuelven a las personas como títeres. Ya tengo conocidos que han estado dentro de este medio de la música cristiana y que han tenido que salir muchas veces adelante por el peso de un contrato, aun a pesar a veces de no estar, de no sentirse quizás bien, personalmente hablando, tienen que cumplir con un contrato. Entonces, muchas de las veces se pierde este sentido y además, si te rodean de tiempos, tienes que hacerlo en tal tiempo, entonces no puedes ministrar a la gente como debe ser. Entonces, todo esto tiene una historia que tenemos que ver tal cual es. No es la cuestión de estar como quien dice criticando a las personas, ni mucho menos, pero sí es importante que seamos cristianos que podamos de alguna manera valorar y entender el contexto de las cosas para que de esta manera analicemos la efectividad del ministerio. Entonces, esto es de lo que Jesús nos estuvo hablando y nos está hablando, que seamos como muy conscientes de que hay engaño con las riquezas y en la industria musical hay mucho engaño con esto. Así que solo basta que le demos una mirada a la historia y nos vamos a dar cuenta de esto. Así que la próxima semana vamos a comenzar con el estudio de las bases del ministerio. Y el mejor ejemplo es la manera como Dios se lo fue revelando a David. Si tú y yo aprendemos la manera y entendemos la forma como Dios le reveló el ministerio a David, vamos a entender el corazón del ministerio de alabanza, el corazón de lo que es adorar a Dios, que no tiene que ver con más que un corazón rendido a Dios, un corazón que le ofrece de todo su corazón ese canto y esa música para Él y que no tiene que ver nada más que con esa comunión con Él. Y todo ese orden que posteriormente Dios le fue mostrando a David en cuanto al ministerio dentro de la casa de Dios, tiene una razón y un sentido que siguen operando en la actualidad y que deben de operar en la actualidad. Muchas iglesias sufren por la ausencia de músicos y creo que muchas de las veces tiene que ver con esta parte de que están comprometidos con compromisos hacia afuera. Y ya les iré contando algunas experiencias de esto porque me ha tocado vivir este tipo de cosas. Así que bueno, nos vemos la próxima semana
y empezaremos a estudiar las bases del ministerio ya de alabanza en propiedad con la parte final de esta parábola que Jesús nos ha estado hablando a través de estos temas. Así que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.